¿Cómo les va? Un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, en este espacio universitario donde día con día mantenemos el compromiso de mantener informada no solamente a la comunidad universitaria, sino a la ciudadanía en general con respecto a lo que sucede con esta epidemia, con esta crisis sanitaria. Esto siempre de la mano de la comunidad de los universitarios y también de científicos que han dado un seguimiento puntual a esta pandemia. Hoy estaremos recordando cuál eran los planteamientos que se tenían previstos sobre el seguimiento de esta crisis sanitaria. ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos al inicio sobre el virus del SARS-CoV-2? Debemos estar atentos ante esta segunda ola de contagios y también ante la llegada de la influenza a nuestro país. Para resolver todas estas dudas y más, esta tarde está con nosotros un invitado que ustedes ya conocen, una cara conocida de este espacio, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Así que los invitamos a que nos hagan llegar de nueva cuenta todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Además, seguiremos hablando también sobre la festividad del Día de Muertos. Tenemos recomendaciones de cultura, tenemos otros reportajes que seguramente serán de su interés. Y como todos los días, comenzamos con las voces de lo que ocurre en nuestro país. Hay distintos llamados desde distintas entidades, por ejemplo, Chihuahua, que fue el primer estado en regresar al semáforo rojo por el riesgo de contagio por COVID-19, ha dado a conocer que plantea una nueva iniciativa de ley para hacer obligatorio el uso de cubrebocas, no solamente en esta entidad. Entonces, pues ahí sí las medidas en este estado. Veamos cuáles son las voces y el panorama de nuestro país a raíz de la enfermedad de COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2. Como ustedes saben, nosotros el procesamiento de las pruebas, lo que hemos buscado todo el tiempo es fortalecer las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? El recurso que ha invertido el gobierno de la ciudad para las pruebas ha sido para apoyar a la UNAM en el desarrollo de mayor capacidad de medios de transporte, al IMEGEN, a Nutrición, al INER, particularmente para poder llevar a cabo el procesamiento, y también a nuestro propio laboratorio que está en el Hospital Ajuscomet. El INDRE está ya en un proceso de validación de pruebas de antígeno, se llaman, que van a permitir dar un resultado en menos de una hora. Eso va a ayudar muchísimo. En el momento que se confinan las familias, se generó más basura. Las familias o las personas que tuvieron confinamiento y que tenían COVID, también era de otra manera de manejo también sus residuos sólidos. Por eso era importante sacar estos lineamientos. En este contexto, decirles que únicamente el 20% del personal realizaba labores de manera presencial en el caso de esta secretaría. Y hemos explorado 3 negociaciones directas con igual número de laboratorios farmacéuticos: AstraZeneca, que fue presentado aquí en la conferencia matutina, Pfizer y CanSino, la compañía china de la que se ha hablado más recientemente. Estos se firmaron hace un par de semanas estos compromisos de precompra. Lo que permiten es garantizar el acceso. No son todavía contratos, son compromisos que nos permiten, nos ayuda al Gobierno de México a tener un acceso oportuno y facilitado. Del 7 al 12 se aplica el examen nacional de residencias en nuestro país este año. Este año tenemos un histórico de sustentantes, vean, en comparación con el año anterior, y tenemos 6 sedes, 2 en la Ciudad de México, 2 en Guadalajara, 1 en Monterrey y 1 en Villahermosa. Y que en el mediano plazo tengamos los médicos que requiere el país. Ya se tiene el plan, va a iniciar con el nuevo examen que se va a practicar este sábado de ingreso de médicos para especializaciones, y se tiene el presupuesto que vamos a destinar, cerca de 3,000 millones de pesos.
Brasil anunció que reiniciará las pruebas para el proyecto de vacuna con la farmacéutica norteamericana Johnson & Johnson. Las vacunas siguen siendo no solamente una preocupación, sino una ocupación de todos los países que están afectados por la enfermedad de COVID-19. Vamos enseguida a ver cuál es la situación a nivel internacional con números y cifras por contagios y también por decesos. Estados Unidos reporta 102.831 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor incremento en un solo día desde que inició la pandemia. Austria informó un récord diario de 7.416 nuevas infecciones. El país ha entrado en su segundo bloqueo nacional esta semana. Grecia entrará en un bloqueo nacional de 3 semanas a partir del sábado, después de que el país vio casi 10.000 nuevos casos en solo 5 días. Inglaterra comienza nuevo bloqueo durante la medianoche. En todo el Reino Unido se han registrado más de 1.1 millones de casos de COVID-19 y más de 47.000 muertes relacionadas. Polonia estableció otro récord diario de infecciones con 27.143 en un día y 367 muertes. República Checa informa su mayor aumento diario desde que inició la pandemia, con 15.729 nuevas infecciones. Francia experimenta un incremento en la cantidad de pacientes tratados en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19. Hasta el día de ayer, se tenían registrados 4.080 pacientes. Rusia reporta 19.768 nuevos contagios, un aumento récord diario para el país. Alemania registra 19.990 casos más de COVID-19, su mayor aumento en un solo día. Corea del Sur anuncia nuevas restricciones para 2 ciudades de la provincia Chungcheong debido a que se ha detectado un incremento de casos. México registra 5.225 casos y 635 muertes en las últimas 24 horas, para una suma de 943.630 contagios y 93.228 decesos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han dicho que es momento de desarrollar una estrategia para detectar mejor los casos asintomáticos. De acuerdo a sus estimaciones, el 40% de las personas con COVID-19 no muestran síntomas. Cada día el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a resolver las dudas que nos hacen llegar todos quienes nos escriben a través de las redes sociales y también a través de los números de WhatsApp. Y esta tarde les tenemos una buena noticia, no resolverá una, sino muchas preguntas. Además, está aquí con nosotros completamente en vivo, de regreso en el estudio de TV UNAM, y nos da muchísimo gusto que esté aquí, doctor. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Son muchas las dudas que se han ido acumulando durante estos meses de pandemia. Nos ha ayudado, por supuesto, en el día a día, resolviendo todas y cada una de estas dudas y también cifras. Un gusto que esté con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío. Es un placer estar de regreso en el estudio y estamos aquí para apoyar a todas las dudas que se puedan resolver. Exactamente, vamos a ir acumulando, más bien tenemos acumuladas todas estas dudas que nos han ido llegando durante las últimas semanas. Y doctor, me gustaría que empezáramos hablando, hace mucho que no nos encontrábamos de forma directa, se hablaban al principio de la pandemia pues de muchas posibilidades de lo que podría ocurrir con el número de contagios, con el número de decesos, si en México pasaría lo mismo que ocurría en otros países de Europa con respecto a los números altos y también con los bajos contagios. ¿Qué ha sucedido en realidad en nuestro país? Tenemos 7 meses desde que comenzó esta crisis sanitaria, ¿era lo que se esperaba? ¿Qué ha sucedido durante todos estos meses? Pues han sucedido muchas cosas y pocas son de las que se habían predicho. En realidad, este es un virus nuevo. Debemos recordar que el SARS-CoV-2 es un virus que se conoce de menos de un año. Entonces, se ha aprendido mucho, pero todavía estamos en el camino de aprender qué es lo que hace este virus nuevo. Entonces, las predicciones de hace 6, 8 meses eran como basadas en lo que se sabía de otros virus. Entonces, pues va a venir, va a dar un periodo de enfermedad y luego como que se va a ir diluyendo. Y la realidad es que no ha ocurrido eso. Es un virus muy contagioso y
todos somos susceptibles. Entonces lo que se está viendo es que en algunos lugares se contuvo la diseminación de la infección, más o menos, pero está regresando. Los casos típicos son en Europa. En el caso de México, se esperaba que pues, si nos resguardamos un mes, 2 meses, esto va a bajar, pero la realidad es que no, el virus sigue aquí y nos puede infectar. Activo. El virus sigue activo, sí, y no se va, ya está para quedarse. Entonces, el número de personas susceptibles es muy alto, o sea, todos nos podemos infectar. Y si no nos cuidamos, pues, lo que se ha visto en México es que además hay situaciones médicas, las que se denominan comorbilidades, que exacerban el problema de la enfermedad. Entonces, si la persona tiene algunas situaciones clínicas antes, si se infecta encima con el virus nuevo del coronavirus, pues su desempeño clínico es muy pobre y puede ser muy grave. Y es lo que vemos en México. Entonces, se nos están como juntando, dicen algunos expertos, 2 pandemias. La pandemia del sobrepeso y la obesidad, diabetes, que ya estaban ahí, que ya teníamos con este nuevo virus. Exactamente, entonces, se hacen más evidentes y eso, doctor, me lleva a preguntarle lo siguiente con respecto precisamente a esta segunda ola de contagios o rebrotes que fue evidente en países de Europa, por ejemplo, y que no ha sido tan marcado en nuestro país. ¿Qué ocurre con este tema? Bueno, en las medidas de restricción que pusieron en Europa fueron más estrictas que las que tuvimos en México. Entonces, allá sí se mantuvieron más aislados y eso hizo que la diseminación del virus bajara. Entonces, el número de casos bajó. Pero ahí fue donde viene el problema. Esto ocurrió justo al mismo tiempo que llegó el verano. Entonces, pues la gente dice, el clima agradable y se fueron muchos de vacaciones. Porque era verano. Exactamente. Y se fueron a las playas a pasear y todas las medidas de cuidado se relajaron. O sea, la gente dejó de usar la mascarilla, ya no tenía tanto cuidado con el aseo de las manos, etcétera. Y 2, 3 semanas después, un mes después, se refleja en que el número de infecciones empieza a aumentar. Esto es, se nos olvida que el virus no desaparece, el virus sigue aquí y entonces pues nos volvemos a infectar. Y debemos aprender a convivir con él. Doctor, considerando esto que nos decía al principio, es un virus nuevo, hay mucho que se sabe y se ha sabido de forma muy acelerada, han hecho trabajos importantísimos desde la ciencia y uno de esos temas que ha cambiado desde que comenzó la pandemia son las formas de contagio. Sabíamos, al principio estábamos como muy ocupados y preocupados por las superficies, por la ropa, por esta desinfección, digamos, externa, sí. Y durante las últimas semanas lo que hemos sabido o lo que se ha confirmado es el riesgo alto que está en el aire principalmente. Exactamente. Eso lo sabíamos desde el principio, pero creíamos que podía llegar el virus por muchos. Lo que hemos aprendido en estos 6, 8 meses es que principalmente el virus se transmite por las gotitas que una persona infectada emite y que se mantienen en el aire. Esas, si nos llegan a la cara y las tomamos dentro a través de la nariz, boca, los ojos, pues nos infectamos. Entonces, lo que hay que prevenir es eso. Es verdad, el virus puede estar en una superficie si alguien estornuda y deja la superficie, pero el virus no brinca de la superficie a mi cara. Hay que llevarlo, hay que ayudarlo. Entonces, si yo me lo voy a llevar con las manos, entonces el usar la higiene constante de las manos disminuye muchísimo el riesgo de las superficies y demás objetos. Entonces, el riesgo es el que está flotando, ¿sí? Y ese solo lo vamos a detener cubriéndonos la cara. Y hay que reiterar que estas gotículas pueden suspenderse en el aire y pueden permanecer ahí dependiendo la ventilación, dependiendo el tamaño del espacio. Platíquenos de estos temas. Sí, al principio creíamos que el virus, se sabe que es un virus relativamente pesado para virus, y que saliendo de la boca en poco tiempo y distancia iba a caer al suelo y quedarse ahí. Ahora sabemos que bajo ciertas condiciones puede permanecer flotando más tiempo y depende del ambiente.
En lugares cerrados se puede concentrar más tiempo. Si la ventilación no es adecuada, pues sigue ahí flotando más tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es evitar lugares cerrados. Hay que mejorar la ventilación en todos los lugares. O sea, mejorar la ventilación significa que haya corrientes de aire, o sea, que entre aire fresco y que renueve el aire en el lugar, ¿sí? Entonces, lo que hay que evitar es eso, ¿sí? Estar en lugares cerrados donde el aire no se recambie. Y también hay que mencionar acerca del número de personas que se recomienda también en espacios cerrados. Exacto, porque el virus, cierto, las gotitas están ahí, pero aún así no llegan lejísimos, ¿sí? Entonces, entre más separados estemos, menos probabilidad hay de que esas gotitas con el virus nos lleguen. Pero si estamos todos muy cerquita, pues el simplemente platicar no va a transmitir el virus. Hay estudios que se han hecho que aún en espacios abiertos, si la interacción es muy cercana y las personas hablan fuerte, como gritando, cantando o haciendo deporte que intercambia la respiración muy rápido, las gotitas llegan. Entonces, aún en espacios abiertos, estando muy cercanos, nuestro riesgo de infección aumenta mucho. Doctor, nos preguntan por aquí algunas de estas que han llegado a nuestras redes sociales. ¿Las personas asintomáticas pueden contagiar? Si son verdaderamente asintomáticas, sí. Asintomáticos son aquellas personas que ya se infectaron y que por razones que todavía no nos quedan muy claras, obviamente su salud les ayuda, no desarrollan la enfermedad o la desarrollan ligeramente. Muy leve. Eso pues es bueno para ellos, pero el virus sigue replicándose en sus cuerpos y lo pueden transmitir. Cuando dice verdaderamente asintomáticas, es decir, que tengan una prueba que haya dado positivo a COVID-19. Bueno, si les hacemos la prueba y da positivo, nos consta, sabemos que son verdaderos asintomáticos. Verdadero asintomático puede serlo también, aunque yo no le haya hecho la prueba y no lo sepa. O sea, quiere decir que tengo dos personas que no tienen síntomas. Una está sana, la otra está infectada con el virus. Yo no las puedo distinguir. Entonces llamo verdadero asintomático al que está infectado, pero yo no lo puedo distinguir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues asumir que todos están infectados y cuidarme como si estuvieran infectados. Exacto, para prevenir. Para prevenir. Ese es el objetivo principal. También nos preguntan aquí acerca de los niños y los adolescentes, que parece no es muy común que desarrollen la enfermedad. Sí, se decía muy al principio que esta es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores. Ahora hemos visto que eso depende del país o de la región. Y los niños y jóvenes no están exentos. También se infectan, también transmiten el virus y pueden desarrollar la enfermedad. Afortunadamente para esos grupos de personas se ha visto que desarrollan una enfermedad muy ligera. Entonces, eso es bueno. Ellos no se enferman gravemente, pero son dos típicos atípicos asintomáticos que son fuertes transmisores. Ese es el riesgo. Por eso se tiene tanta preocupación de las escuelas, ¿sí? O sea, los niños los mandamos todos mañana a la escuela. Poquitos se van a enfermar. O a manifestar algún síntoma. Sí. Pero van a infectarse muchísimos y van a repartir el virus a muchas otras personas que no están en la escuela. Y ese es el gran riesgo. O sea, los niños no están yendo a la escuela, no tanto para protegerlos a ellos, sino es una protección a la sociedad en general, porque serían transmisores terribles a todo el... Muy bien, doctor, también tenemos por aquí pues muchas preguntas que nos han hecho llegar acerca de si debemos estar alerta o no a la llegada con la llegada de la temporada de la influenza. Sabemos que ambas son enfermedades respiratorias, que pues en nuestro país ya hay una vacuna para esta enfermedad, pero también sabemos que pues una vacuna no significa que si nos ponemos la vacuna de la influenza pues evitemos este contagio por COVID-19. También hay otras preguntas que están relacionadas con algún tipo de estas comorbilidades, si se desarrolla en mayor o menor medida de acuerdo a las enfermedades que se tiene. Doctor, vamos un poquito adelantados, pero me parece un buen momento para regresar y entender las diferencias entre el virus del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Bueno, el virus del SARS-CoV-2 es el virus. Se denomina SARS-CoV-2 porque es un virus que desarrolla un síndrome respiratorio agudo. Esas son las siglas en inglés,
y COV de coronavirus. El número 2 es que es el segundo coronavirus que causa una pandemia en esto. La enfermedad que este virus produce es la COVID-19, y esto viene de las siglas en inglés que significa la enfermedad del virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, si lo decimos en inglés, las siglas son COVID, ¿sí? O sea, enfermedad del virus coronavirus 2. Entonces, hay que distinguir, cuando hablamos de la COVID, es la enfermedad. La persona está infectada, tiene síntomas, dolor de cabeza, fiebre y todo eso. Y el virus que causa eso es el SARS-CoV-2. Justamente con respecto a este tema, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse síntomas, en caso de que así sea, a partir de que tenemos contacto con el virus del SARS-CoV-2? No se sabe exactamente, no hay estudios que lo digan, pero la evidencia clínica, no, pues es que tendría yo que tomar a alguien, infectarlo y saber en qué momento, y eso no se puede hacer. Pero la evidencia clínica dice que entre 3 y hasta 14 días puede ser el periodo que llamamos de incubación. Entonces es muy variable y puede ser muy largo, 2 semanas. Y variable, eso es lo que debemos considerar también. Entonces, sí, yo puedo infectarme hoy y no manifestar síntomas hasta una semana después. Pero en estas primeras semanas ya estoy replicando el virus y transmitiéndolo. Ya cuando me da fiebre y demás, pues ya llevo, es una alerta, ya llevo varios días repartiendo virus. Esto es importante, doctor. ¿En qué momento debemos acudir a una cita médica en caso de presentar qué tipo de síntomas? Esto es muy difícil, o sea, porque por un lado no queremos que andar repartiendo virus por todos lados, por otro lado necesitamos ser atendidos clínicamente por un médico especialista lo más pronto posible. Entonces, tampoco queremos saturar los sistemas de salud, o sea, si todo el mundo llega a la clínica, no se puede. Por un catarro común, exacto. Por ejemplo. Entonces, lo que es el término medio y que se ha recomendado es, si usted siente síntomas de tipo gripe y se siente un poco mal, lo primero es no entrar en pánico, lo segundo es esperar un poco. O sea, yo si tengo un poquito de escurrido nasal, me duele un poco la cabeza, pero no me siento tan mal y me tomo un analgésico, un tecito y me siento mejor, esperar Alertas, esperar eso sí. en casa, pero atento. Si un día o 2 días después los síntomas no mejoran y se empiezan a poner peor, entonces sí rápidamente acudir a un centro de salud para que los médicos evalúen y decidan nuestra situación. Regresaremos para hablar de cuáles son los síntomas que también pueden confundirse con los de la influenza y con otros catarros. De esto hablaremos un poquito más adelante, doctor. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en la UNAM Responde. Seguiremos conversando con el doctor Carlos Rosales, investigador del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Y también al regresar tenemos cultura, humor y mucho más. No se vayan, esto es la UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde y estamos listos para hablar de poesía en voz alta, de cine de ficción y también de podcast en las siguientes recomendaciones para estar en contacto con Cultura UNAM en casa. El Festival Poesía en Voz Alta 2020 llega a su 16ª edición en formato digital bajo el título La lengua que vibra antes de la palabra. Casa del Lago UNAM te invita a disfrutar de actos sonoros y poéticos, así como charlas y talleres para formar parte de una experimentación poética. Se suman a este encuentro obras de figuras históricas en la poesía y personajes internacionales, logrando más de 20 artistas reunidos. Además, podrás conocer la historia de este icónico festival universitario a través de su acervo digital. Hablemos del cine de ciencia ficción. La Filmoteca de la UNAM lanza un programa unido al Foro Internacional en Línea Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, que incluye cintas dirigidas por realizadoras mexicanas.
A la par de esta programación, se llevan a cabo una serie de ponencias en torno al cine que ha sido hecho por mujeres. Únete a este foro internacional este 6 de noviembre. Para quienes gustan de estar cerca de nuevas plataformas sonoras, este podcast es ideal para escuchar en casa. Pandemia en Germinal, conversaciones sobre un mundo en cuarentena, reúne conversaciones con intelectuales, artistas y activistas que comparten sus experiencias y opiniones sobre la manera en que han vivido la pandemia y el confinamiento en diferentes ciudades del mundo. Un proyecto que pretende analizar y reflexionar sobre esta crisis sanitaria a través de diferentes miradas. Esta tarde la reflexión de Jacobo Dayan va en torno al tema de la igualdad entre hombres y mujeres con respecto a la toma de decisiones. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Naciones Unidas volvió a abordar el tema de género. El secretario general, Antonio Guterres, mencionó que el liderazgo y la toma de decisiones por parte de las mujeres no significa hacerles un favor. Es una medida esencial para la paz y el progreso de todo el mundo. Recordó que las instituciones, organizaciones, empresas y gobiernos funcionan mejor cuando incluyen a toda la sociedad en lugar de ignorar a una buena parte de ella. A manera de ejemplo, dio los siguientes datos. Las mujeres solo lideran el 7% de los países, 3/4 partes de los miembros de los grupos de trabajo y comités de COVID-19 son hombres. Las decisiones sobre la paz y la seguridad internacional todavía son tomadas abrumadoramente por hombres. Por su parte, la directora de ONU Mujeres destacó que la convicción de que la inclusión es nuestro único camino en estos tiempos oscuros y la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones es la única manera de construir la paz. La pandemia irrumpió en el momento en que movimientos feministas por todo el planeta levantaban la voz. De manera muy importante sucedía lo mismo en nuestro país. La pandemia solo ha venido a mostrar más crudamente la violencia y discriminación de la que son objeto millones y millones de mujeres en todo el mundo. Esta agenda sigue siendo central, a pesar de que el gobierno de nuestro país la ha minimizado. Y no puede postergarse por la pandemia. Más bien debe profundizarse y ponerse en marcha soluciones efectivas. Buenas tardes. Hombres y mujeres también están presentes en los memes que todos los días nos presenta precisamente este equipo que dirige Dani Quino. Y ya que están tan entradas y entrados con la información que nos están compartiendo nuestros invitados, vamos a complementar este programa con este byte de información sobre el cibermundo y anexas, cortesía de No Memes. Seguiremos hablando sobre virus, coronavirus, influencia, formas de prevenir, medidas de restricción. Después de la pausa, no se vayan. Esto es La UNAM Responde.
Ya estamos de regreso y comenzamos este último bloque con la mirada de los chicos de Entrending, quien esta tarde nos habla de los significados de algunos de los elementos que conforman nuestra ofrenda del tradicional Día de Muertos. El Día de Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre, es de las tradiciones más significativas e importantes para los mexicanos. Se honra con una ofrenda a los seres queridos que ya no están. La ofrenda es para compartir con los difuntos su comida, bebidas favoritas y otros elementos, cada uno con un significado distinto. ¿Sabes qué significa cada elemento del altar de muertos? Las ofrendas pueden ser sencillas, colocadas sobre una mesa, o muy elaboradas. En algunos casos, según el número de niveles, es el significado. Los 2 niveles representan la división del cielo y la tierra. 3 niveles pueden representar el cielo, la tierra y el infierno o purgatorio. 7 niveles hacen alusión a los niveles del Mictlán que deben atravesar las almas, a los 7 pecados capitales o a los distintos tipos de muerte que nominó la cosmovisión mexicana. Comenzamos con el papel picado. En las ofrendas prehispánicas, pliegos de papel amate teñido o decorado con figuras de dioses diversos eran colocados en las ofrendas. Fuego. Las velas veladoras y cirios son un elemento católico, ligado a lo espiritual. En la ofrenda, alumbran el camino a los muertos y de alguna forma los invocan. El camino de sal o pétalos de cempasúchil guía a los muertos hacia la casa y hasta la ofrenda. El vaso con agua representa la fuente de vida para calmar la sed de los difuntos y es una reminiscencia de las entradas al inframundo, ligadas a Tlaloc y Xac, dioses de la lluvia y agua mexica y maya respectivamente. Las flores adornan los altares con su aroma y color. La más tradicional es el cempasúchil, flor de temporada. Las calaveras de azúcar, chocolate, amaranto o barro, adornadas con colores, representan al difunto o a quienes se dedica la ofrenda. La comida al centro de la ofrenda son platos de temporada y algunos de los favoritos del ser querido. El pan de muerto representa la usamenta. El círculo que se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo. Las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. La cruz, si es de sal o cal, purifica. Si es de ceniza, ayuda a salir del purgatorio. Símbolo máximo de la religión católica, también representa los 4 puntos cardinales. Estos elementos son algunos de los que no pueden faltar en la ofrenda mexicana. A partir del 2008, la tradición del Día de Muertos está inscrita en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las ofrendas Orgullo Nacional. Y esta tarde el doctor Ricardo Pozas Orcasitas, especialista en Sociología de la Historia y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, nos ofrece su reflexión sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Ricardo Pozas Orcasitas, soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué va a pasar cuando se abran las puertas? Y lo que vamos a plantearnos en este momento es una utopía, porque mientras no sepamos cómo controlar el virus, la posibilidad de que el virus siga nos marcará hasta que se le controle y se le elimine. Entonces, lo primero que hay que decir es ¿qué vamos a aprender de la pandemia? Yo creo que lo primero que aprendemos es que la pandemia nos mostró, a diferencia de la concepción del mundo moderno anterior a la pandemia, nos mostró que el peligro es cierto, es real. Había como una fantasía de que en el mundo moderno no pasaba nada, ¿no? O sea, las enfermedades eran controladas. Hay otro elemento que es muy importante y que creo que nos ha enseñado la pandemia, porque es a nivel global. Lo que la pandemia nos ha enseñado y nos va a enseñar es a revalorizar las instituciones básicas de la sociedad, que son la iglesia, la escuela y la familia.
son los espacios que originalmente eran de la solidaridad y el conocimiento de la comunidad. Hoy, si no hubiera sido por la familia, que es una institución central, no hubiéramos podido atravesar la pandemia. Y a donde vamos a salir es a una sociedad, a una condición pública que nos va a enseñar el valor de las instituciones privadas. Eso creo que es una enseñanza que nos está dejando. Otro elemento que me parece que va a ser revalorizado y que es muy importante es revalorizar el trabajo como una nueva forma de solidaridad. El mundo moderno llegó al extremo de crear dos condiciones brutales: la competencia sin límite y por lo tanto la pérdida de solidaridad laboral, y el otro elemento que el mundo moderno y la sociedad de mercado nos impuso como valor definitivo de vida es el extremo subjetivismo, que se resume en: si tú quieres, tú puedes, cueste lo que cueste y a quien le cueste. Pasa por encima de cualquiera, de tu compañero de trabajo, destrózalo. Entonces, este mundo que vivimos hoy, de la muerte como posibilidad real, nos va a enseñar que las relaciones comunitarias son también relaciones no solo de competencia, sino de solidaridad. Hay un elemento que me parece que es importante y que tiene que ver con la conciencia. El mundo contemporáneo construyó una conciencia basada en la reducción a la información. Pero la conciencia es algo mucho más que la información. Es una actitud individual, es una actitud colectiva que nos va a permitir enfrentar los procesos generalizados de negación. El mundo vivió negando incluso los costos de su propio desarrollo y de su propio beneficio económico y personal. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Pues ahí estas reflexiones importantes para lo que sucederá cuando se abran las puertas. Y aquí seguimos con nuestra entrevista. Retomamos la conversación con el doctor Carlos Rosales Ledesma, investigador del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, una voz que ha sido también una guía durante todos estos programas, doctor. Y nos quedamos en el primer bloque hablando de los síntomas, y en este momento en el que estamos hablando ya también de otra enfermedad respiratoria que es la influenza, cómo identificar las similitudes o las diferencias entre la presencia de estos síntomas en esta temporada de frío, doctor. Muy bien. La influenza y el SARS-CoV-2 son dos virus diferentes. Ambos afectan las vías respiratorias. La influenza es la enfermedad que nos da, que conocemos como la gripe, un catarro común, ¿sí? Y los síntomas son dolor en la garganta, nariz congestionada y escurrimiento nasal, ardor en los ojos y malestar generalizado. ¿Sí? Entonces, eso es la influenza. El SARS-CoV-2, que nos lleva a la COVID-19, es una situación, al principio puede ser muy similar, pero se diferencia en que en la influenza rara vez hay tos. Okay. En la COVID-19 hay tos y fiebre alta y mucho dolor muscular. Entonces yo creo que esos son los tres síntomas que hay que poner atención. Si tengo dolor de cabeza que no se va y la fiebre aumenta y me siento con dolor en todo el cuerpo, estos son síntomas de que puede ser ya más que una simple catarrito.
y hay que buscar atención médica pronto. Exacto, y volvemos a lo que hablábamos hace unos minutitos, hay que estar alerta, no se trata de al primer síntoma salir corriendo al doctor porque generamos otros problemas en estos centros de salud. Entonces lo importante es estar atentos y atender los síntomas conforme vayan avanzando para identificar si es una u otra enfermedad respiratoria que pueden ser igual de comunes en esta temporada, doctor. Exactamente, y la otra cosa que tomar en cuenta y la gente debe recordar es que los síntomas no son únicos, hay un abanico de síntomas. Algunas personas les da más fuerte que a otros. Entonces, como no hay un tratamiento específico para esto, lo que hay que estar es atento a los síntomas. Si se me empiezo a poner más grave, a sentirme más mal, entonces sí, busco el apoyo médico. Pero si me tomo una aspirina, un paracetamol y se pasa, pues, estar en mi casa está bien, sigue. Exactamente, puedes estar atento a otras cosas. Doctor, la vacuna de la influenza evidentemente no evita el contagio de la enfermedad de COVID-19, entonces, ¿por qué se recomienda vacunarse contra influenza para estar, digamos, más protegidos? ¿O qué ocurre en este caso con el COVID? Bueno, nuestro sistema inmunológico reconoce a cada microorganismo en forma selectiva. La vacuna nos prevé una enfermedad y nada más una. Entonces, la vacuna de la influenza me protege de la influenza, no hay vacuna contra la COVID, pues, no. Pero en estos tiempos de fríos, sí, que ambos virus están ahí, bueno, ¿qué prefiero? ¿Que me infecte con un virus o que me infecte con los dos? Entonces, si me puedo poner la vacuna que me protege de uno, pues estoy mejor. Eso no va a evitar que me contagie del otro, pero voy a estar protegido al menos de uno. Y de eso se trata. Y ya nos cuidamos del otro. Son enfermedades distintas que tienen algunas similitudes, pero por supuesto hay que identificarlos. Doctor, ¿por qué se considera o por qué podemos considerar que el clima frío aumenta la posibilidad de contagio de alguna de estas dos enfermedades respiratorias? Bueno, no es que el frío favorezca la contaminación o la diseminación del virus, es que nosotros, las personas, cambiamos nuestro comportamiento. En el clima frío, pues tendemos a estar más juntos. No salimos mucho, o sea, nos mantenemos en lugares cerrados porque hace frío y estamos en reunión, que es lo mismo, estamos en lugares cerrados, confinados, con aglomeración de personas. Y eso es lo que favorece que aumenten las infecciones virales. Entonces, aunque haga frío, hay que seguir manteniéndonos separaditos y ventilar nuestros lugares. Exactamente, recomendaciones básicas para toda la ciudadanía. Nos preguntan desde el público si tengo asma, debo o puedo contagiarme de influenza. Si puede contagiarse de influenza o del SARS-CoV-2 al igual que cualquier otra persona. O sea, el tener una enfermedad previa como asma o cualquier otra, pues no cambia si es menos o más susceptible. Se va a infectar si está cerca de alguien que está transmitiendo el virus. Nos preguntan también si los pulmones tienden a regenerarse si es que se adquirió ya la enfermedad de COVID-19. Los datos no son muy claros, pero hay estudios previos, o sea, que con los pocos pacientes que se han podido documentar bien, que se han recuperado, en los que se ve que muchos parece que salen de la enfermedad bien, pero hay un número grande de personas que se recuperan de la COVID y tienen secuelas muy serias, ¿sí? Dificultad para respirar, problemas musculares de meses. Y claro, pues llevamos 6 meses, son 6 meses, no sabemos más. Exacto, si se van a alargar aún más o van a desaparecer. ¿No? Pero en esos se ha visto que paulatinamente se van recuperando. Entonces, se cree, parece que sí hay una recuperación, aunque lenta, de las lesiones pulmonares que puedan dejar este virus. Doctor, aquí también nos preguntan sobre los avances de la ciencia con respecto al control y la erradicación de COVID-19 y me parece que está ligado con lo que hemos platicado en distintos momentos en este estudio, que no es que la ciencia se equivoque, sino que la ciencia requiere de un tiempo determinado para ir haciendo como determinaciones o afirmaciones y a veces los medios de comunicación o la sociedad por angustia o por necesidad de estar informados y por salir más rápido de la epidemia, como si así sucediera, tendemos a confirmar cosas que no están siendo confirmadas por la ciencia. Eso es verdad, sí. O sea, la investigación sobre este nuevo virus está activa y avanzando muy, muy rápido. Pero tal como lo dijo, y es muy cierto, o sea, rápido es entre comillas, o sea, desarrollar un nuevo medicamento, desarrollar una nueva vacuna,
desarrollar un nuevo tratamiento lleva, en la mayoría de los casos, años, porque se requiere ir confirmando lo que se va descubriendo, probarlo, asegurarse que es seguro, y todo eso lleva tiempo. Entonces, sí, a veces las noticias toman algo y dicen, ya se descubrió la cura, ya se descubrió la vacuna, y no, bueno, son avances, pero todavía no están listos. Con respecto a lo mismo ocurre, por ejemplo, con las vacunas, que es parecen donde tenemos, por supuesto, centradas las esperanzas, además de los tratamientos que se han ido probando en distintos países y que se pueden ir compartiendo con otros países. Vamos, si se prueba en México, se puede probar también en otras regiones. Pero, ¿qué sucede considerando precisamente el tiempo con respecto a la inmunidad de rebaño, que es otro tema que está ahí como muy latente entre la sociedad y entre los científicos? Bueno, la inmunidad de rebaño es esta condición en la que ya la gran mayoría de una población, se ha calculado que para este virus debe ser como el 60%, ya la transmisión se reduce muchísimo. Entonces, se dice que está uno protegido dentro del rebaño. Pero para que esto se logre, se requeriría que 2/3 partes de la población ya se hubiera infectado y estuviera inmune. Lo cual no va a ocurrir. O sea, más del 90% de la población no se ha infectado. O sea, todos estamos susceptibles en este momento y nos podemos infectar mañana. Entonces, la otra forma de lograr esto es con una vacuna, pero las vacunas no están listas. Y lo que podemos sí hacer todos los días, nos decía hace unos minutitos fuera del aire, es actuar como si nadie estuviera contagiado para prevenir. Y es en lo que debemos centrarnos y es a lo que vamos a dedicar los siguientes minutos, doctor. Y también tenemos preguntas que coinciden con este tema. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Bueno, si yo estoy infectado, o sea, si ya tengo síntomas, ¿sí?, seguro tengo el virus. Pero ¿qué virus? No lo sé. Puedo tener la influenza o cualquier otro. Un virus, no importa. Si yo tengo ciertos síntomas, lo primero es aislarme, ¿sí? Entonces me resguardo en mi casita lo más posible, y eso evita que yo ande repartiendo virus. Cualquiera que sea. No le tenemos que poner nombre y apellido. Y como ya comentamos, estoy atento a mis síntomas. Si empeoran, rápidamente ir al médico. Pero no puedo estar encerrado todo el tiempo. Necesito salir, y está bien salir. Pero si yo tengo síntomas y realmente no puedo estar en mi casa, pues tengo que seguir las recomendaciones. ¿Qué puedo hacer para yo que estuviera infectado, no esparcir virus? Pues cubrirme la cara para que no esté yo mandando gotitas de saliva llenas de virus. Esto tenemos que detenernos en el uso del cubrebocas, de mascarilla. Le preguntaba sobre la palabra, sobre estas caretas, sobre los lentes de protección. ¿Qué tan útiles son todos estos instrumentos, doctor, para prevenir el contagio? Es lo mejor que tenemos. Sí. El virus puede entrar, ya lo comentamos, por la nariz, la boca o los ojos. Entonces, lo más fácil es la nariz y boca, porque al respirar tomamos las gotitas de saliva que están por ahí y que tengan el virus. Entonces, si yo estoy infectado y pongo mascarilla, voy a mandar menos virus al medio ambiente. Si yo no estoy infectado y me pongo mi mascarilla, pues menos virus me pueden llegar. Entonces, esto funciona si todos, infectados o no infectados, y como ya les dijimos, muchos no sabemos si están infectados, no los podemos detectar, hay que asumir que todos estamos infectados. Si todos nos ponemos la mascarilla y la usamos correctamente, el número de contagios va a disminuir en forma impresionante. El uso correcto de la mascarilla o cubrebocas. Ese es el punto, ¿sí? El uso correcto es: yo primero me debo de lavar las manos muy bien para eliminar un posible contagio de virus o cualquier mugre, ¿sí? Ya con las manos limpias me pongo la mascarilla, que cubra perfectamente nariz y boca. Y entonces ya puedo ir a hacer mis actividades. Mientras esté haciendo mis actividades, la mascarilla no debe tocarse, no debe en ninguna parte. No debe moverse. Y eso es la mascarilla se queda puesta y ya, ¿sí? Entonces yo he visto personas que van en la calle, suena el teléfono, se quitan la mascarilla, se pegan el teléfono a la cara
con las manos sucias, ahí te están contagiando ellos mismos. O acomodarte la mascarilla porque se te baja un poquito y entonces hay que buscar una mascarilla que ajuste, porque si estoy así, sí. O tienen comezón y se rascan y se la vuelven, todo eso no está bien. La mascarilla se pone y no se toca. Cuando regreso a mi casa, me lavo las manos perfectamente antes de tocar la mascarilla, y entonces me la quito con las manos limpias, y si es reusable, la pongo en agua y jabón para que se lave y se pueda reusar. Si es desechable, en una bolsa cerrada la desecho. Pero lo más importante es, mientras la estemos usando, no hay que moverla. Ese es el mensaje. La mascarilla se queda puesta y se queda puesta. No se quita. Doctor, nos queda muy poquito tiempo, tenemos aquí varias preguntas. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? No, los antibióticos son medicamentos que sirven muy bien para infecciones de bacterias, no tienen ningún efecto en los virus. ¿Qué hacer para fortalecer el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es lo que nos va a defender del virus, y para esto tenemos que tener buena salud. Es como cualquier otro sistema de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué necesito para que mi sistema circulatorio, mi sistema digestivo, mi sistema respiratorio, mi sistema inmunológico funcionen bien? Pues estar sano. ¿Cómo consigo estar sano? Debo llevar una alimentación adecuada, hacer ejercicio, dormir bien, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, al menos en exceso, y con eso. Llevar una vida saludable, no solamente durante pandemia. Doctor, ¿cuándo estará lista una vacuna? Los avances van muy rápido. Hay vacunas ya muy prometedoras, en procesos avanzados, que se están probando en lo que se llama fase clínica 3, que es probar si realmente son eficaces. Las más adelantadas nos prometen resultados preliminares de esto para finales de año. Esto no quiere decir que ya está la vacuna lista. Si los resultados son positivos, quiere decir que funcionarán. Entonces, de ahí hay que distribuirlas, aplicarlas, producirlas. Y antes de distribuirlas, pues decir, parece que sí funciona fabricarla en grandes cantidades. Entonces, realistamente, tener una vacuna para distribución ya aplicación a las personas, mínimo otros 6 meses. Doctor, nos siguen quedando muchas dudas, afortunadamente lo tenemos aquí, seguirá como todos los días pues resolviendo todas y cada una de estas preguntas, y también pues si en algún otro momento se nos llegan a acumular, pues le estaremos dando lata para que nos acompañe de nueva cuenta en este estudio. Y solamente para terminar, me parece que un consejo útil para toda la sociedad es no tener miedo y aprender a vivir con este virus. Muchísimas gracias. Efectivamente, este virus ya está aquí, no se va. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir, llevar nuestra vida normal, pero con las precauciones, ¿sí? Entonces, evitemos estar aglomerados, evitemos estar muy cerca y protejámonos usando la mascarilla correctamente y lavándonos las manos frecuentemente. Son las dos acciones más simples y más efectivas que van a ayudar muchísimo, mientras haya una cura o una vacuna u otra cosa. Entonces nuestra tarea de hoy o a partir de hoy es nuevamente reeducarnos y aprendamos a vivir con este nuevo coronavirus. Doctor Carlos Rosales Ledesma, investigador del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, un gusto que esté aquí con nosotros de nueva cuenta. Lo seguiremos viendo a través de la pantalla hoy y todos los días aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, también tenemos para terminar otros consejos que seguramente son de mucha utilidad y nos lo presentan los chicos de Deportes UNAM. Hola Pumas, para poder ayudar al Dr. Gatell a aplastar la curva y para trabajar estas, te voy a enseñar unos ejercicios de gimnasia estática. Quédate en casa. Para este ejercicio tienes que estar sentado en una silla, la espalda derecha, colocar tus manos entrelazadas detrás de la cabeza y subir alternadamente las piernas al pecho. Una vez que domines este ejercicio, puedes ponerle mayor dificultad tomándote de la silla, subiendo las 2 rodillas simultáneamente al pecho e inclinando un poco el tronco hacia atrás. De estas 2 variantes tendrás que hacer 10 repeticiones y 3 series de cada una. Si quieren conocer más acerca del programa de gimnasia estática, consulten www.deporte.unam.mx.
Pero si quieren también conocer otras opciones para poderte mantener en forma esta cuarentena, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y recuerda que en esta cuarentena tenemos que quedarnos en casa. Pues aquí algunos consejos para mantener activo nuestro cuerpo, y a lo largo de todo el programa, pues que esperamos que se hayan resuelto muchas de las dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que los seguimos leyendo a través de los números de WhatsApp y también las redes que ustedes ya conocen, y también recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Gracias a quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla. Adiós.